Buenas tardes. Agradecerles a todas, a todos y a todos el que estén aquí, especialmente la presencia del Instituto Nacional Electoral, la presencia naturalmente de Mauricio Tabe, integrante, es vicepresidente de la Comisión de Infancia del Congreso de la Ciudad, y pronto se incorporará Estela Damián del DIF de la Ciudad de México. Especialmente a mi colega, ex consejera de esta comisión y gran aliada en los derechos humanos y especialmente en los derechos humanos de niñas y adolescentes, Mónica González Contró. Decía Emilio, y sí decía la verdad, tuvimos la oportunidad este año de participar de manera muy cercana en lo que fue el diseño de esta consulta. Y por eso parte de lo que platicábamos alrededor de ella tenía que ver con tres cosas que ya también mencionó Emilio. Lo primero es reconocer que este es un ejercicio continuado, el más importante a nivel nacional. Tenemos 20 años teniendo esta oportunidad. Dos, que a pesar de que puede tener deficiencias, estamos hablando de una consulta muy robusta y que de hecho trata de acercarse muchísimo más en una visión menos adultocéntrica a la opinión de niñas, niños y adolescentes. Es decir, no, con todo respeto, no es un parlamento, no es un día sintiéndose presidente municipal, es básicamente una estrategia que naturalmente requiere afinarse, pero que nos da además una visión muy fuerte. Estamos hablando de 5 millones a nivel nacional y no es menor. No es menor porque entonces nos da un escenario que, si bien no tiene resultados cuantitativos de rigor de muestra, sí son cualitativos con una robustez que nos permite decir que lo que está señalado aquí pues tendría que tomarse en cuenta. Y lo último, y es exactamente el por qué estamos aquí, el por qué convocamos a esta primera mesa de análisis. Pensamos que esto nos va a dar para hacer mesas de análisis por alcaldía, ¿sí? Uno, porque tiene que servir para los que toman decisiones. Y lo otro, que vamos a ir también en este paso, es hacerlo con niñas y adolescentes, porque también una de las cuestiones que señalábamos el año pasado cuando estábamos en las discusiones sobre esta consulta, era que era necesario que los resultados se les regresara a quien participó en la consulta, ¿no? Decirles, miren lo que ustedes dicen, miren cómo se ven, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver primero, ya lo decía Emilio, tenemos en la Ciudad de México una participación de 401,000 niñas y niños y adolescentes entre 6 y 17 años de edad, que representa el 26.7%, pero como se dan cuenta ustedes ahí, tenemos una división entre boletas y hojas de expresión. Nosotros ahorita los resultados que vamos a compartirles, este primer análisis, lo vamos a hacer alrededor de quienes participaron en la boleta. Las hojas de expresión, estamos hablando de dibujos y de cosas que sobre todo los niños pequeños que no están contemplados aquí pudieron hacer, y vamos a hacer después, cuando ya tengamos más información sobre eso, análisis, porque por ejemplo la vez pasada la interpretación de dibujos en niños pequeños fue súper interesante, sobre todo por ejemplo en su percepción de cómo veían al país, la inseguridad y sus propias familias. Entonces bueno, lo que yo ahorita voy a compartir muy rápidamente con ustedes tiene que ver con este universo de 382,797, que son quienes contestaron las boletas. Estamos hablando del 25.9% de los niños, niñas y adolescentes en ese rubro de edad que viven en la ciudad, y si lo vemos por corchetes, de 6 a 9 años participaron el 24.5%, de 10 a 13 años el 31.9% y de 14 a 17 años el 19.3%. ¿Qué quiere decir? Que los resultados aquí por edad en proporción son fuertes en todos, pero estamos viendo que hay, digamos, en los niños de 6 a 9 está en el promedio de la ciudad, donde sube es en los escolares de 10 a 13 y baja la participación cuando estamos hablando de adolescentes. Que tenemos una representación en donde hay un poco de más de mujeres, esto tiene que ver también en el total, si el 51% fueron mujeres,
pero también en la proporción. Son 26.5% de las niñas y adolescentes de esa edad participaron en esta encuesta y corresponden el 23.7% si eran varones. Interesante que en las boletas se puso que definieran si era niña, niño o ninguno u otro. Y tenemos un 3% de población en esta ciudad de niños y niñas de entre 6 y 17 años que ponen que no saben si son niña o son niño, no se definen. Importante, si ustedes ven, en boletas de 6 a 9 años el 2.3%, en boletas de 10 a 13 años el 3.1% y en boletas de 14 a 17 años el 2.6%. ¿Qué quiere decir esto o qué nos puede estar señalando? Que naturalmente lo que se dice que es ideología y que se inventa y que no sé qué, existe. Hay una proporción ahí que hay que atender y hay una proporción que se autodefine o no se autodefine ya en esas edades con ninguna categoría de las señaladas como bi, ¿no? El otro es, por ejemplo, en términos de participación, quienes participaron que señalan que hablan una lengua indígena, son el 3.8% de estos niñas y niños. Aquí lo importante y lo que es importante señalar es que había dos preguntas, era, ¿hablas una lengua? Y entonces en la Ciudad de México fueron 3.8%, pero a esos mismos les preguntas, ¿en tu casa hablan una lengua? Y se incrementa a más del 10%. ¿Qué nos está diciendo esto? Que finalmente estamos perdiendo lengua. Las personas indígenas que viven en esta ciudad están perdiendo lengua, porque los niños refieren que en su casa hay alguna persona y la diferencia porcentual entre 3 y el 10% son 7 puntos, muchísimo. Estamos hablando más del doble. Entonces ahí hay de lo que yo me refería a cómo tenemos que analizar los resultados, porque esto nos empieza a dar, como ustedes ven, elementos de análisis importantes. Discapacidad. 30% presenta algún tipo de discapacidad y si tú asumen, ellos lo dicen, si ustedes ven la referencia, en los tipos de discapacidad tradicional vamos sobre la media nacional y sobre la media que nos reportan los análisis de los niños y de la población infantil y adolescente en la ciudad. Llama la atención en dónde salta y por qué llegamos a ese 30%, pues que tenemos niños y adolescentes que en una gran proporción están usando lentes. 25% nos están diciendo que tienen lentes. ¿Qué tenemos que ver aquí? Varias cosas importantes. Es decir, que todos estos programas que se dedican a estar haciendo optometría, revisar en la escuela, etcétera, etcétera, apoyar a los lentes y eso, son importantes. Son importantes porque quizá muchos de los que están aquí en presentes, y no los quiero hacer sentir muy viejos, pues seguramente no veían bien en la escuela ni quien los pelara, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando, quizá también podríamos hacer análisis en salud pública de cuál es el impacto con los aparatos eléctricos, o sea, más bien con los dispositivos alrededor de la vista. O sea, hay mucho, es decir, aquí es cómo utilizamos estos resultados para políticas públicas, para miradas más cercanas de por dónde tenemos que ir en la ciudad. Les voy a compartir solamente 3 o 4 cosas más. Una, responsables de cuidado. La verdad es que esta pregunta fue una pregunta que nos interesó mucho, tanto a Mónica y a mí, que estuviera incorporado, y es, ¿qué pasa con los niños? La pregunta básicamente es, ¿quién te cuida después de la escuela? ¿No? Y aquí tenemos cosas que son, digamos, interesantes de ver. Por ejemplo, que generalmente, naturalmente, son las mamás. Estas no te van a sumar 100, porque pueden ser variadas. ¿Qué es lo que vemos en todos los casos como que tiene que tener relevancia? Lo primero es que, si bien es cierto, el gran porcentaje son y continúan siendo las mamás, tenemos otro porcentaje importante en donde vemos mucho la participación todavía de abuelos y abuelas en términos del cuidado, ¿no? Y vemos participación significativa, por lo menos en un promedio de 2 cada 10 de hermanos y hermanas en el cuidado. Y el más importante, y ahorita lo vamos a ver por delegación, ¿no?
por alcaldía, perdón, tiene que ver con responsables del cuidado, donde afirman que después de ir a la escuela, pues no hay nadie quien los cuide. Entonces, ese es el de 6 a 9, el de 10 a 13 nos está marcando igual una proporción mayor de mamás, pero igual sigue con esta tendencia, aumenta el nadie me cuida, en el caso de los de 6 a 9 es del 4%, en el caso del 10 al 13 es del 5%, pero permítanme compartirles el tipo de análisis que empezamos a hacer que tiene que ver con alcaldías. Básicamente en el cuestionamiento de nadie me cuida después de la escuela. Entonces tenemos en el caso de 6 a 9 que las alcaldías con mayor proporción de niñas y niños en esa edad, de 6 a 9 que afirman que no tienen quien los cuide después de ir a la escuela, están en la delegación, en las alcaldías de Milpalta y Coajimalpa, y los que menos están en las alcaldías de Benito Juárez y Miguel Hidalgo. En el caso de los niños de 10 a 13 está otra vez Coajimalpa y Milpalta con porcentajes mucho más altos, llegan al 7%, y las de menor Iztacalco y Xochimilco. Lo primero que hay que ver aquí, y es importante este análisis, es, si ustedes se dan cuenta, generalmente si vives en Milpalta y vives en Coajimalpa, trabajas seguramente, si te va bien, en la Cuauhtémoc. Entonces, los tiempos de traslados, los tiempos para combinar vida familiar y vida laboral, en términos de movilidad, impactan sobre el cuidado de los niños, ¿no? Y entonces, en estas alcaldías que están lejanas, pues los papás están trabajando, las mamás están trabajando, y los lapsos son muy grandes, y entonces el porcentaje se nos vuelve arriba. En el caso de Benito Juárez y Miguel Hidalgo, en términos de que nadie los cuida, pues estamos hablando igual, si cruzamos indicadores de pobreza, de exclusión social, vamos a ver que en esas alcaldías tenemos mayor oportunidad, por ejemplo, de contar con servicio de terceros para que te cuiden a los niños, etcétera, etcétera. Importante en esta parte. El otro indicador es el uso del tiempo, y aquí lo que quisimos hacer es también dividirlo. Mencionaba Emilio, y es importante, esta consulta tuvo una visión de género, de construcción de visiones de género, y por lo tanto también es importante el análisis entre niñas y niños. Y si ustedes ven lo señalado ahí, salgo a jugar a la calle, el porcentaje de niñas que dicen que salen a jugar a la calle es el 17%, mientras que el porcentaje de hombres que eso hacen es el 26%. En el caso de entreno algún deporte, la diferencia está igual, las niñas por 10 puntos porcentuales menos entrenan algún deporte. Importantísimo, ayuda en mi casa a lavar, planchar y limpiar. Las niñas el 52% y los niños el 42%. Desde ahí estamos viendo cómo ellos mismos construyen y cómo se está construyendo estereotipos y asignaciones de género desde que están pequeños. Uso del tiempo libre de 10 a 13 años. Los niños en todas las alcaldías son los que salen más a jugar a la calle. 23% en Álvaro Obregón, los datos más, digamos, de la escala mayor, Álvaro Obregón y Iztapalapa. 23% de los niños encuestados de esas alcaldías afirman que juegan en la calle, mientras que si nos vamos a Miguel Hidalgo o Benito Juárez, esto disminuye al 19% y el 17%. Y ahorita vamos a cruzar esto con el último indicador, que es violencia. Acuérdense de ese dato. Eso estamos hablando de los niños de 10 a 13. Cuando hablamos del uso del tiempo de los niños de 14 a 17, vemos que continúa la misma diferenciación en términos de los roles. Ayudar a lavar y a planchar y limpieza, las mujeres 65% contra 52% de los hombres. Claro que leemos más, 39% lee más, sobre 25% de los hombres. Y entrenar algún deporte, seguimos con la brecha, 30% de estas adolescentes
afirman entrenar un deporte contra 44% de los niños. Concluyo con los indicadores básicamente de violencia. Aquí estamos hablando de en dónde se sienten, donde afirman que han sufrido casos de violencia. Estamos hablando de en la calle, el 4% de las mujeres de 10 a 13, los hombres el 7%, para hacer un promedio de 11%. Pero ¿dónde tenemos, digamos, la mayor variación aquí? Y aquí también tenemos ya datos por alcaldía, y es Xochimilco y Álvaro Obregón, son las alcaldías en donde los niños y las niñas afirman haber sufrido violencia en la calle, y en donde menos han sufrido violencia en la calle es en Miguel Hidalgo y Benito Juárez. Y si se acuerdan del otro, es pues porque no salen a la calle, están en las casas, ¿no? Entonces eso es, digamos, una parte importante de señalar. La casa es el lugar más seguro para todas las niñas, los niños y a los adolescentes, ¿no? La sensación de seguridad en la casa, digamos, es muy alta en todas las categorías de edad y en todas las alcaldías. Aquí quisiera nada más llamar la atención sobre que había una pregunta, digamos, la escala de respuestas que incorporaba que se sentían seguros en internet, ¿no? Y, por ejemplo, en la delegación Iztapalapa, el 11% de los niños y las niñas y los adolescentes se sienten seguros en un espacio en donde todos los aquí sabemos hay un riesgo, en donde el mundo adulto todavía no sabemos cómo manejar y educar hacia el riesgo, hacia niños y niñas y adolescentes con relación a las redes sociales. Y también entonces esto nos llama mucho a que tenemos que desarrollar políticas públicas alrededor de esto. Finalizo con algunas de las preguntas de representaciones de género, y solamente para volver a lo mismo de cómo, básicamente en esto es como ver que sí hay una progresividad en términos de la representación en las niñas y los adolescentes. Si bien es cierto, hay muchas de las preguntas cuando analicen la consulta completa en donde las niñas, mujeres y las adolescentes marcan estereotipos de representación, lo que sí es cierto es que esto se va moviendo alrededor de la edad. Los más chiquitos, por ejemplo, concluyen que ambos pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Entre 4 de cada 10. Si va subiendo la edad, cuando ya pasan a edades de los 10 a los 13 años, la representación va cambiando a mayores de más de la mitad, pensando que en estas lógicas de estereotipos no existen y se rompe, hasta llegar a los 14 y los 17, donde la mayoría contesta que la mayoría de las cosas las pueden hacer tanto hombres como mujeres. Aquí quizá el reto no nada más en continuar y eso, sino hacer prevalecer estas representaciones de género después, para no tener los efectos sociales que tenemos hoy todavía con estas representaciones, incluyendo la violencia hacia las mujeres y muchas otras cosas que sabemos de discriminación. Yo lo dejaría hasta aquí, invitándolos en verdad a ver la consulta, a utilizar la consulta y a pensar que esto sirve sobre todo para hacer políticas públicas. Muchísimas gracias.